te decía, lo que es perfecto les presentó alguna dificultad, igual ahora lo vamos a repasar un poquito. No, a mí no. A vos no, porque dentro de todo, bueno, y si no, lo vamos a ver un poquito igual, un poquito por encima, para que refuercen los otros. Pero tendríamos para ver, perfect, o sea, el perfecto, ¿sí? Pretéritum de modales, ¿sí? Si bien no es algo complejo también. Tendríamos que ver también cuestiones que me interesaría que tengan. ¿Ustedes vieron lo que es, por ejemplo, Nebensat o responder al while con la inversión? Sí, While, el den, eso les quedó dentro de sí, todo. Ok, muy bien. con el verbo al final. Claro, conjunctive, ¿vieron? Esa está ahí, esa la Ajá. tengo ahí, que la vimos muy por encima y por ahí un poquito de práctica como para reforzar me gustaría el Bueno, cónyuge. y después, cuestiones bastante importantes, las declinaciones, dativo, acusativo, ¿sí? Esos temas quedaron más o menos, porque eso es súper importante. Sí, Incluso podríamos hacer un repasito de esos conceptos para que queden más claros, porque son como el pilar, porque después, o sea, puede estar bien lo otro, pero falla esto y es un tema, sobre todo al comienzo, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito de eso, vamos a ver un poco de todo, en realidad. Pero, yo les voy a compartir un libro ahora. Muy bien. Ok. Que incluso... Bueno, vamos a ir viendo temitas hilando y yo les voy marcando, dicho sea de paso, el, las declinaciones. ¿Sí? Así hacemos un repaso todos juntos. ok. Ok, bueno, ahí tenemos un librito. Acá arrancamos, como ser, con el tema del baile que hablábamos recién. ¿Sí? Eh, no, por ejemplo, warum fahren alle zusammen zum Flughafen? Weil Maria gleich die ganze Familie kennenlernen soll. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos un while y tenemos con un modal, que lo hace un poquito más interesante. ¿Sí? Esto lo hace un poquito más interesante, no sé si lo tenían presente, cuando interviene un modal. ¿Sí? Sí, Como el acá, modal va al último. penúltimo. Sí, el modal va a lo último del verbo penúltimo. Exactamente, exactamente. Muy bien. Susanne und Kurt brauchen ein Au-pair-Mädchen. Eso es una pareja que va a tener un bebé, ¿no? Entonces necesitan una Au-pair-Mädchen. ¿Saben lo que es Au-pair-Mädchen ustedes? Eh, sí, sería como esas personas que van a otros países y son niñeras o algo Niñera, así. básicamente. Niñera, Au-pair-Mädchen. Ok. Eh, bueno, vale. Acá igual, por más que no conozcamos la historia, más o menos la lógica nos indica, weil sie viel arbeiten und das Baby bald kommt. ¿Sí? Y acá tenemos, o sea, un conector en el medio. Entonces tenemos dos verbos que finalizan cada oración. ¿Sí? Es como si tuviéramos dos oraciones pegaditas. Weil sie viel arbeiten und, y es como si arrancara de nuevo, das Baby bald kommt. Muy bien. Warum bekommt Maria das Wohnzimmer? Vale, es porque, bueno, esto viene porque, digamos, allá por ley la OPEA Mädchen tiene que tener una habitación individual. Entonces se daba Ah, este debate, los chicos decían, pero ¿por qué hay que darle la Wohnzimmer, ¿no? O sea, el living. Y bueno, weil sie, no, perdón, weil es das einzige freie Zimmer ist. ¿Sí? A ver, las quiero ver, ¿sí? Claro, no tenían otra habitación. Einzige Zimmer, ¿conocen? Einzige eh, Zimmer, la única habitación. única.
Hay dos palabras parecidas que a mí siempre o sea, no he leído, me las confundía en alemán. O a veces me las mezclaba. Ay, mira, tengo a mi perrita acá que se está rascando, tiene una alergia. Sí, está. Pobre. Si ven como un terremoto así que la PC se mueve toda, porque es ella que se rasca. Bueno, les decía que dos palabritas medio parecidas y que a mí en mi Ay, cabeza se me mezclaba. Einige y ah, einzige. lo Einige, supuse einzige. también. Claro. Einzige, única, eigene, propia. ¿Sí? Perdón, einige, einzige, eigene. Son todas parecidas. Perdón, no quiero ser Tres. malo. Tres parecidas. Einzige, única. Eigene, propia. ¿Eh? Y einige son algunos. Pero en este texto aparecía eigene, decimos, ja, eigenes Zimmer haben, su habitación propia. Y das Zimmer, das Wohnzimmer, ist das einzige freie Zimmer. Entonces estaban como, das einzige freie Zimmer, es la única habitación libre. Bueno, pero volvamos al baile. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de la estructura, ¿no? Susanne und Kurt brauchen ein Au-pair-Mädchen, weil sie viel arbeiten. Y esta es la estructura típica, con el weil sie viel arbeiten. Y warum bekommt Maria das Wohnzimmer? Weil es das einzige freie Zimmer ist. Bien. Yo no voy a ir, o sea, voy a ir salteando. Vamos a hacer como ¿sí? Porque no los quiero aburrir con temas que, Repaso. claro, un repasín hasta ver ahí cuestiones donde sí podemos profundizar un poquito más. Warum bist du denn so müde? Weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Lo mismo con el weil, ¿no? Y acá, cuando tenemos un perfect, ¿sí? Va a ir el verbo antes que el auxiliar, que el verbo auxiliar, ¿sí? Que es el haben en este caso, ¿sí? Sí. Porque normalmente se diría ich habe nicht geschlafen, ¿sí? Pero si tengo que dar un porqué, diría o ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Voy a poner el haben al final, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe, ¿sí? ¿A dónde está Mónica? ¿Se te hace lío o vas bien? Siga, siga, profe. Sí, bueno, igual hay grafiquitos ahora lo vamos a ver como más visible esto. ¿Sí? Por ejemplo, ich habe geschlafen. ¿Ah? Weil ich, y se invierte, geschlafen, habe. ¿Ah? Du holst, mich abholen es pasar a buscar. ¿Sí? Weil du mich zum Beispiel abholst. Bueno, esto es con el separable. Con los verbos separables pasa algo parecido y diferente a la vez, porque va la preposición primero y el verbo después. O sea, du holst mich ab, ¿sí? Pero se invierte después. Se invierte también, va la preposición primero y el verbo después. Y con el modal, ¿qué pasa con el modal? Ich kann, o sea, ich kann essen gehen. ¿Ah? Weil ich, no sé, essen gehen kann, o si niego va a tener que ir antes del verbo la negación, weil ich nicht essen gehen kann, zum Beispiel. Y en ese caso va a ir el modal al final. O sea, con el modal pasa algo parecido a lo que pasa en el perfect. ¿Por qué? En el caso del perfect voy a tener el verbo primero y el auxiliar después, el haben último. En el caso del modal, recordemos que si ustedes se fijan, en el caso del perfect, el haben ocupa el segundo lugar, o sea, es como que desplaza el verbo y lo manda al verbo al último lugar, ¿no? Ich habe heute Abend nicht geschlafen. ¿Sí? Mientras normalmente el verbo tiene el segundo lugar, ich schlafe, ¿ya? Am Abend. Cuando hay un perfect, el haben desplaza al verbo, lo manda a lo último y toma el lugar del verbo. Con el modal pasa lo mismo, ¿sí? Yo pongo el modal en segundo lugar, el verbo pasa a lo último. ¿Mm?
Después, cuando tengo que responder a una pregunta, la estructura va a ser la misma. O sea, en el caso de, o sea, la misma que en el perfecto. Weil ich nicht schlafen o nicht geschlafen habe. Y en el caso del modal, weil ich essen gehen kann. ¿Sí? En un caso va el haben al final, o sea, verbo y haben, y en el otro caso verbo y modal. Pero es la misma estructura. En el caso de el verbo separable, es parecido, pero lo que pasa es que el verbo va a ir al final y la preposición antes. ¿Sí? Como que cambia la manera en que se conjuga ese verbo, o sea, cambia el orden en que se conjuga el verbo, porque normalmente ustedes vieron que en el separable yo digo, ich rufe dich an. Muy bien. Y si yo digo weil, tendría que decir weil du mich an, preposición, rufst. O no, weil ich dich anrufe, porque te llamo, ¿sí? O ich habe dich angerufen. Ich habe dich angerufen. Lo que pasa es que estoy tratando de hacerlo conjugado. No, el ejemplo sería con el verbo conjugado. A ver, otro verbo que puedo usar con sentido conjugado. A ver, separable. Abholen, claro, es el típico. Después, einkaufen, por ejemplo. Bien fácil, einkaufen. ¿Ya? Ich kaufe heute ein. ¿Ya? Ich kaufe heute ein. Ok, y si yo quisiera, por ejemplo, vos me invitaras a algo, ustedes me invitaran, y yo dijera, no puedo porque hoy hago compras, ¿sí? Tendría que decir, weil ich heute einkaufe. ¿Mm? Weil ich heute einkaufe. Y va ese verbo conjugado como de otra manera, porque va pegadito a la preposición al final, ¿sí? Einkaufe. ¿Ok? Entonces, mientras normalmente cuando lo conjugo en afirmativo lo separo, ich kaufe heute ein. Cuando tengo que responder a un porqué, lo voy a poner al final pegado. Weil ich heute ein kaufe. Todo junto. Ein kaufe. Pero la preposición primero. ¿Sí? Si interviniera un modal con un verbo separable, va a pasar lo mismo que con los otros verbos, pero la diferencia va a ser en que voy a tener el verbo con la preposición, o sea, tal como lo conozco en infinitivo, ¿sí? Porque en infinitivo el verbo, ¿cómo lo conozco? Como einkaufen, como anrufen, como abholen, así conozco el verbo en infinitivo. Entonces, pasa lo mismo con cualquier otro verbo, como ser, no sé, heißen o lo que sea, pero el tema es que lo distinto quizás va a ser que vamos a tener un verbo con una preposición ahí en infinitivo, pegadito, antes del modal. Nada más. Pero es lo mismo si yo digo, por ejemplo, weil ich, a ver, estoy pensando un verbo común, weil ich, que no sea separable. Weil ich, se me ocurren todos separables, no sé por qué es una cosa. Bueno, vamos a decir cualquiera, aunque no tenga sentido. Weil ich kaufen muss, weil ich bezahlen muss. No sé, lo que sea. ¿Sí? Ok, si fuera separable, ¿sí? Sería weil ich anrufen muss, weil ich einkaufen muss, weil ich aufrufen, weil ich, ¿ya? Weggehen muss. ¿Sí? Weggehen, ausgehen, ¿sí? Y el modal al final. Es exactamente lo mismo que con cualquier verbo. ¿Mm? Parece diferente, pero no lo es, porque es el verbo en infinitivo y el modal después, nada más. ¿Sí?
¿Está bien? No va a cambiar absolutamente nada. Cambia cuando no hay modal y tengo el verbo separable conjugado como en el ejemplo que veíamos. Que ahí sí va conjugado con la preposición pegadita adelante. Du holst mich ab, weil du mich abholst. ¿Ah? Bien, muy bien. ¿Preguntas sobre esto? ¿Lío? ¿Engorrosa? ¿Es engorrosa? No, igual a No, lo que me interesa ahora abordar es el tema del dativo y el acusativo. Eso sé que les va a servir un montón. Eso les va a servir un montón. Sí. todo el mundo tiene problemas con eso. Bueno, pero porque hay que pensarlo. Eso es lo que pasa. ¿Y saben qué? Yo voy a preferir abrir un Word acá y les voy a Ok. poner ejemplos. Porque hasta que busque ejemplos en el libro, se me va a Sí. ir. Así que me voy a abrir un Word y les voy a poner ejemplos bien fáciles. Bien fáciles. No digo que sea un tema, qué fácil que es. No, para nada. Por algo es como que, las declinaciones del alemán. Siempre todo el Es mundo es porque, como el. yo creo que es porque nosotros no la tenemos, entonces nos cuesta un poco. Como que, Claro, no tenemos las declinaciones de la misma manera. Claro. Hay claro, muchas sí. cosas que nosotros tenemos pero pasan inadvertidas. ¿Sí? O las tenemos de otra forma. Ahí están viendo el Word, Como ¿no? el lo. Por ejemplo, o no sé si ustedes se pusieron a pensar alguna vez en el, no sé, mi o me, te, ti, ¿sí? Los Sí, pronombres que cambian, ¿sí? Ok, hay un montón de cosas que tenemos, pero bueno, nosotros como no nos podemos analizar nuestra propia lengua, porque es nuestra lengua materna, es un tema. Los otros días estuve hablando con una chica de traductorado y me tiró una serie de conceptos ahí que me dejó medio loco, porque tengo que preparar portugués o nada que ver para rendir en la facultad. Y y me tiró una serie de conceptos técnicos de traductorado, yo no hago traductorado, y me dejó desencajado. Bueno, mm, muy bien. Vamos a ver ejemplos de esto entonces. Arranquemos por el acusativo, que es para mí es un poquito más simple, ¿sí? Tenemos que partir de la base de que el acusativo, el único género que va a tener una modificación, ¿sí? Una declinación, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? masculino. Masculino. Perfecto, muy bien. Entonces, el de va a pasar, muy fácil esto, a den. Qué chiquita la letra, esperen, se las agrando. El de va No a apto pasar a para den. miopía. Ahora No, sí. no, no. El de va a pasar a den. Y el ein, el indeterminado, va a Ay, no. pasar a ein. Hasta ahí vamos bárbaro. Muy bien. Ahora, ¿a qué responde este acusativo? ¿Cuándo puedo detectar yo un caso acusativo? Bien. Por un lado, yo les aconsejo tenerse, ahí, si no lo tienen se los mando, o por ahí la profe les pasó, hay unos cuadritos que tienen las preposiciones que declinan de una manera, o sea, en dativo, en acusativo o de ambas formas. ¿Sí? ¿Vieron el cuadrito ese alguna vez? Sí, sí, Sí. Perfecto, que es, pero es no me lo sé. como, es como un conjunto, ¿no? Es como un conjunto. Ok, no, pero a veces más, ahora les voy a contar una cosa. Yo soy re charlatán y cuento todo lo que tengo de anécdota en el sentido que considero que sirva y a veces más también, pero lo cuento. A veces este es un idioma que ayuda a aprenderlo por sonido, por sonoridad, ¿sí? Y esas preposiciones eh, van a ver que las van a terminar aprendiendo en gran medida por el sonido de la preposición, ¿sí? Ok, muy bien. Fuera de esas preposiciones, el acusativo responde a ciertas cosas. Por un lado, preguntas, ¿sí? Una de ellas, ¿se acuerdan cuál puede ser? Si no, se las digo. A ver si se acuerdan. Es bien fácil. Les digo. ¿Eh? ¿Vas?
Exactamente, perfecto, ¿sí? Por un lado tenemos el was, ¿sí? Muy bien, ¿por qué? Porque cuando tengo acusativo voy a tener una acción con un objeto directo. Entonces, por ejemplo, was trinkst du? ¿Ya? Einen Kaffee, den Kaffee, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos el típico caso de ejemplo de acusativo, ¿ok? Was möchtest du? ¿Ya? Einen Tee. ¿Mm? El resto no se modificarán. Por ejemplo, no sé, ein Bier, queda igual. Ich nehme, was nimmst du? Eine Tasse. Ich nehme die Tasse. No se modifica. Ok. Hasta ahí vamos bárbaro. Las quiero ver. Hasta ahí vamos 10 puntos, ¿no? O sea, esos son los ejemplos como más típicos, ¿sí? Y más fáciles. Una acción con un objeto directo. No tengo nada que se interponga. No tengo nada en el medio. Ok. Otro caso de acusativo va a ser cuando tenemos un sentido de dirección, ¿sí? Y ahora voy a volver un poquito para atrás en el acusativo y les voy a dar otro ejemplo más interesante. Pero cuando hay movimiento, ¿sí? También es un indicador de acusativo. Eso responde a la pregunta wohin. Wohin. ¿Ya? Por ejemplo, y esto tienen que pensarlo distinto, o sea, tienen que desprenderse, despojarse de los pensamientos en español. Porque, o quizás reformularse esos pensamientos. Porque nosotros en español preguntamos, por ejemplo, tengo mi celular para dar el ejemplo, no lo tengo, no sé qué lo dice. Acá está. Ok, nosotros preguntamos, hablando en criollo, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde lo pongo? En En la alemán, mesa. bueno, pero en alemán estaría, casi estaría mal la pregunta. ¿Sí? ¿A Porque, dónde? ¿a dónde? Incluso en español lo correcto sería, ¿a dónde lo pongo? ¿Sí? Está bien, el dónde lo pongo está admitido también. ¿Sí? Pero digamos, el a dónde tendría quizás, a estos efectos de entender esto, más sentido, nos va a ayudar más. Entonces, cuando pregunto ¿a dónde? La respuesta va a ser en acusativo, wohin, ¿ya? Y ese va a ser el movimiento que nos va a indicar el acusativo. Y vamos a decir, por ejemplo, arriba de la mesa, ¿cómo sería en alemán? En acusativo. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Y recuerden que siempre tengo que pensar en el lugar de destino. ¿Sí? No voy a pensar en el objeto, sino pienso en el lugar. ¿Mm? Auf den Tisch. ¿Ya? Wohin lege ich das? Auf den Tisch. Listo, bárbaro. Identificado un caso de acusativo. Wohin gehst du? ¿Ya? Si yo estoy caminando por la calle, fíjense qué ejemplo raro, ¿no? Yo camino por la calle. Ok. Si la acción es yo camino por la calle, ¿sí? La pregunta sería, no sería ¿dónde estás? Sería ¿a dónde vas? Wohin gehst du? ¿No? O sea, estoy tratando de usar una lógica alemana. Yo estoy caminando por la calle. ¿Sí? Muy bien. Tendríamos que pensar como al revés la pregunta, sabiendo la respuesta ya. ¿Sí? Yo camino por la calle. La pregunta, wohin gehst du? No wo, porque no estoy estático. Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo de acusativo. ¿Mm? Porque en alemán no se dice, por ejemplo, ich gehe, por más que resulte raro, ich gehe auf die Straße, perdón, auf der Straße. Es decir, ich gehe auf die Straße, yo voy por la calle. Y ojo, porque ahí implícito, por más que no haya declinación, está el acusativo. Ich gehe auf die Straße. Voy sobre la calle, pero voy caminando. Por eso es que ese die no cambió. Porque si cambiáramos la pregunta, yo me paro, y me preguntaron, ¿Wo bist du? ¿Dónde estás? Auf der Straße. Y ahí me fui al dativo.
mientras esté caminando y me pregunten wohin, ¿sí? Como en el caso del celular que dije wohin, ¿eh? Va a ser la respuesta en acusativo. Otro ejemplo. Yo tengo, atrás mío tengo una televisión ahí. Estoy medio acobachado acá dándole la clase en mi habitación. Ahora, tengo la televisión colgada en la pared. ¿Ya? Yo podría decir, der Fernseher, ¿ya? Si me preguntan, wo, ¿ya? Wo. Si ustedes no saben dónde está, podrían decirme, wo ist der Fernseher? ¿Dónde está? ¿Sí? Pero si lo ven que está colgado ahí, me pueden decir, wo hängt der Fernseher? ¿Dónde cuelga? Wo hängt? En alemán se es muy específico. Y yo podría decirles, ante su pregunta, wo, ¿sí? Der Fernseher hängt an die Wand, pero an der Wand. Porque ahí estoy respondiendo en dativo, no en acusativo. Pero volvemos al ejemplo anterior y quiero tratar de mantenerme en el acusativo, ¿sí? Acuérdense, was, einen Kaffee, wohin, ¿ya? Ich lege das, ¿ya? Auf den Tisch, ¿ya? Wohin, ich gehe auf die Straße. Wohin hängst du den Fernseher, tengo que decir, porque le estoy haciendo una acción, ¿sí? Ja, ich hänge den Fernseher an die Wand. An die Wand. ¿Sí? Lo pongo contra la pared. ¿Sí? An die Wand. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora, quiero pensar más ejemplos. ¿Sí? Bueno, de ubicación de objetos vamos a tener los típicos. ¿Sí? Siempre que la acción sea poner algo en un lugar, llevar algo a algún lugar, ¿sí? Wo stellst du die Flasche? Auf den Tisch. Auf den Boden, den, ¿sí? Bueno, siempre tienen que pensar en ese lugar de destino, ¿sí? Y voy a declinar en función a eso. En acusativo, wohin. Manteniéndome en acusativo, vamos a ver ejemplos con personas, ¿sí? ¿Qué acciones con personas declinan en acusativo? Siguiendo la misma lógica, cuando tengo una acción directa, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ayer les hacía pensar esto a los chicos, si yo digo en español o en alemán, ich sehe dich, ¿ya? Ich fasse dich ein, te veo, te toco, ich nehme dich, te agarro, ¿sí? Muy bien. Esas acciones, ¿qué les parece? ¿Cómo son? Acusativo. Directas, ¿no? O sea, claro, directas. Ich sehe dich. Ya el pronombre lo dice, el pronombre lo indica. Dich. Pero sehen, ¿sí? Es algo que te veo directo, no tengo nada en el medio, no hay nada más que el hecho de verte, ¿sí? Tocarte. A ver qué otro puedo tener. Te llamo, ¿sí? Ich rufe dich an. ¿Sí? Te llamo, no tengo nada más. Pero si nos ponemos a reflexionar un poquito, por eso, bueno, la pregunta acá en este caso, y yendo otra vez, volviendo a las preguntas, teníamos was, después wohin, y ahora tenemos una tercera, wenn, con N, wenn. Sí. Wenn hast du gesehen, wenn rufst du an, wenn hast du angerufen, wenn, con N. Esta palabra pregunta ya nos habla de la declinación al tener una N, ¿sí? Ok. Ahora, nos vamos para el otro lado, para el lado del dativo, ¿sí? En el caso del dativo, las preguntas van a ser otras, van a ser wo, ya no más, wohin, ¿sí? Ich bin in der Schule, ich bin, y acá cambió, el die pasa a der, ich bin
auf der Straße. Ja? Ich stehe auf der Straße. Ich bin auf einem Park. Ja? Im Bahnhof. Im Kino. In dem. Todo declinado. Ya sea neutro o masculino, voy a declinar igual. Femenino, no, volvemos. O sea, machaco y machaco. Femenino, acuérdense que el di pasa der. Ok. Ahora, cuando tenemos una acción con una persona, que eso es a veces lo que se confunde un poco. Los ejemplos que vimos primero fueron ver, tocar, llamar. Pero si yo digo, justamente, yo le digo a Mónica algo. Ok, ¿qué notan de diferente en esa acción? Ich sage Monika etwas. Ja? Ich habe ihr gesagt, sie soll, ja, die Hausaufgaben machen, zum Beispiel. Ich sage Monika, sie soll morgen kommen. ¿Sí? ¿Qué notan de distinto? Antes dijimos, ich sehe dich. Ahora digo, ich sage Monika etwas. Y ahora lo van a notar. ¿Sí? Ich sage Mónica etwas. ¿Qué dijimos antes? Antes no teníamos nada de por medio, solamente la acción de mirar a la persona. Ahora tenemos, claro, tenemos un objeto, sin darnos cuenta. ¿Qué es eso que le digo? Y tendríamos casi dos preguntas diferentes. Por eso fíjense qué interesante el ejemplo. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros dijimos que el acusativo ¿a qué pregunta respondía? Al vas. Al vas. Claro. Ahora, si nosotros pensamos, ¿sí? Acá tenemos dos cosas, a Mónica y aquello que le digo. ¿Sí? Voy a tener una acción indirecta con alguien y una acción directa con algo. ¿Sí? Si yo quiero saber justamente aquello, ¿sí?, que le digo a Mónica, o quiero saber, ¿no?, el mensaje, ¿cómo preguntaría para saberlo? ¿Qué le dijiste? Ahí está. Entonces, con respecto a eso, ¿qué tendría? Una acción directa. Con eso. Eso pasa a ser mi objeto. Was hast du ihr gesagt? Indirectamente, ¿sí? Indirecto, Mónica. Ahí tengo una acción indirecta con ella. ¿Sí? Entonces, voy a tener dos preguntas. Was, ¿ah?, y wem, con M ya. Wem hast du das gesagt? ¿A quién? Pero con M. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo de dativo, de una acción que va a declinar en dativo. ¿Sí? Cuando tengo algo más. ¿Sí? Mientras que antes, ich sehe dich, te veo, te toco, te agarro. Ahora le digo a Mónica, pero algo. Tengo dos cosas. ¿Sí? De por medio tengo un objeto. Entonces ya no es más directa la acción para con ella. La acción para con el objeto será directa, porque yo, ¿sí?, al objeto, ¿sí?, el objeto se lo digo a Mónica, pero con Mónica tengo algo en el medio. ¿Sí? Y les voy a dar otro ejemplo. ¿Se entiende? Pero entonces ya, fíjense que el pronombre no es sie, es ia. Ich sage ihr etwas. Es un pronombre en dativo. ¿Sí? Ya no es más directo. ¿Ah? Was, dass sie morgen kommen soll. ¿Ah? Ok. ¿Qué otra acción les parece que pueda ser indirecta?
muy fácil de pensar esta acción. Quizás el hecho de decir cuesta un poquito más. Pensemos en el Eh, café o en algo, ¿sí? Si tengo un objeto como un café y tengo a Mónica, yo soy anfitrión, ¿qué puedo hacer con el café? Le digo, ¿möchtest du einen Kaffee? Ya, ok, alles klar. Si quiere un café, preparo el café y podría ser, o se lo llevo o se lo doy. Se lo doy. Le doy algo, ¿sí? Volvemos al mismo ejemplo. ¿Qué le doy? Con el objeto tengo una acción directa. ¿Qué le doy? Was gibst du ihr? Einen Kaffee. O eine Tasse. La Tasse no cambia. Pero ven, Mónica, a ella. Entonces, ich gebe Mónica einen Kaffee. Einen Kaffee, ven que está en acusativo. Pero ich gebe den Kaffee ihr. A ella, dativo. Con ella tengo una acción indirecta. ¿Sí? Tengo un café de por medio. Antes tenía un mensaje de por medio. Ahora tengo un café de por medio. ¿Eh? Ahí. Aflojen, aflojen, que sé que a veces cuesta un poquito. Pero más o menos se va el hilito. ¿Sí? Piensen acciones directas. Vamos a hacer al revés. Vamos a pensar acciones directas. eh, Hay un ejemplo feo, a mí no me gusta usarlo, pero Ich, pegar. ich lade Sie zum Kaffee ein. Ya, por ejemplo, te invito. y Sí, el ayudar, por ejemplo, siempre es dativo. sí. Porque te El ayudo creo, a algo. no, el creo y el agradecer, todo eso. Estanque Ahora se guía. me... Porque siempre hay otra cosa que está de por medio. Si lo piensan. ¿Qué agradecer? Respuesta, claro. ¿Qué agradeces? ¿En qué le ayudas? ¿Sí? No, las acciones directas tienen que ser como muy, para pensarlas como ejemplo, como muy concretas. Te toco, te veo, te llamo. No se puede preguntar, ¿qué llamas? No, lo llama ella, no llamo nada, o sea, la llamo, la miro, la veo. ¿Sí? Mm, Eh, ¿Sí? claro, por Con respecto a ejemplo, te escribo, objetos, te sería escribo. no, porque No. preguntar, ¿qué le escribís? Ah, está bueno, eso nunca lo Ah, había pensado. bueno. Ahí Bueno, me... por ejemplo, ojo que, como dijo, ¿qué decía Tuzán? Todo puede fallar, no, no es que todo pueda fallar, sino que a veces tenemos preposiciones, que ahí tenemos que ir al cuadrito, que nos El rompen todo el mi, asunto. Claro, ¿sí? Porque por más que no tenga nada en medio, si yo digo, exacto, ich bin mit Mónica, ich bin mit ihr, el no activo. tengo posibilidad, no puedo decir qué estás con, no tengo nada en medio, pero con el mit ya me desacomodó toda la cuestión. Es el que me Entonces, acuerdo. ojo con esas, olfón. Y ahora vamos a ir a otro Ufo. caso y a otra pregunta, y para que se la acuerden como regla también, para identificar dativo. Ahora ya no fuimos al dativo. ¿Cuál era la otra, una de las preguntas del acusativo? Wohin, ¿no? ¿Qué sería lo contrario de wohin? ¿Vos? Woher, ¿de dónde? ¿A Ah, dónde? ¿De bojea. dónde? Sí, Woher, si nos fuimos a lo contrario, ¿en qué va a declinar? Si wohin era de acusativo, woher va a ser de dativo. dativo. Woher kommst du? Aus der Schule. ¿Ya? Aus dem Kiosk, vom Kiosk podría decir, bueno, sí. Pero el woher va a responder, o sea, va a declinar la respuesta en dativo.
¿Mm? Woher kommst du? ¿Ah? Muy bien. Ven como más o menos razonándolo, ¿sí? O sea, hay que empezar por acá a entender las declinaciones. Las situaciones, las preguntas. Y después, para redondear todo eso, las preposiciones. Son muy importantes, ¿sí? Yo tengo preposiciones con verbos con preposiciones específicas que pueden ayudar un poquito. Eso también, siempre lo recomiendo, o sea, estudiar los verbos con preposiciones específicas. Bueno, hasta acá igual lo de dativo, acusativo, dentro de todo, como que va queriendo, ¿no? Ojo, no pretendan que les quede re claro en un día, en una clase o de la noche a la con mañana, la o práctica. incluso les diría ni en 6 meses. O sea, sí, la idea es ir identificando estos casos sencillos y razonarlo para qué. Para que después cuando agarro un texto y lo leo, diga, a ver por qué esto está escrito así. Ah, mirá, este es un ejemplo de tal cosa, tal otra. O porque tengo una preposición, o porque, a ver esta acción, ¿cómo es? Ah, acá hay algo de por medio. ¿Qué me podría preguntar acá? Esto, lo otro. ¿Sí? Entonces eso nos permite razonarlo un poquito más, analizar un poco más y después a la hora de yo hablar o escribir, después se naturaliza, pero quizás en el ejercicio de escritura lo llevo más fácil a la práctica porque tengo un poquito más de tiempo de pensar y Sí. al hablar lo voy a naturalizar, pues en realidad después el tema es que eso quede natural. Yo ya debería saber que ich sage dir, ich habe ihr gesagt. Ja, sie soll kommen. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ja, ich habe sie gestern gesehen. Y después podré pensar, ajá, ¿cómo lo dije? Lo dije de tal manera. Pero por esto lo dije de tal manera. Y ahí es al revés. Pero para que les funcione al hablar, lo van a tener que aceitar y naturalizar. No van a tener tiempo de pensar uy, a ver cómo lo digo, cómo es directo, es No, la verdad. indirecto, porque hasta que lo pensé, ya está. Así que eso, en lo usual, se necesita como mucho ejercicio, ¿sí? Así que bueno, pero a poquito se va sumando. Les voy a dejar de compartir el Word. Al final les compartí un Word, ¿para qué? Para escribir dos palabras. Sí. Pero bueno, nada. Igual, dentro de todo se razona, ¿no? ¿Sí? Van a ver que cuando ustedes vean más ejemplos, ustedes mismos van a identificar los casos, al leer algo, al buscar algo, al ver otras cosas. Porque se va a dar, mismo hace un ratito me tiraron varios ejemplos que aplican la misma lógica. ¿Sí? Siempre había algo de por medio. Día, vomit, ¿con qué? Con aquello. ¿Sí? Hay algo, hay un objeto. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver si encuentro los verbos con preposiciones específicas. Ah, yo tenía uno. ¿Verbos con preposiciones específicas? Sí. Yo tengo un montón, ¿eh? Acá tengo un ejemplo. A ver. Sí, tengo. No, sí, creo que tenía unas hojitas ¿Sí? que eran de acusativo y dativo. Con las Ejemplos preposiciones. con las Ujú. preposiciones. Sí. Pero lo que pasa que es tan intensivo el curso que por ahí lo lees una vez y no Claro, alcanza para lógico. aprendértelo todo. Te queda un porcentaje. Sí, sí, lógico. No, yo ya sé dónde está esto. Está en otro librito que tengo acá. A ver. ¿Cómo se me desacomodó el horario chicas? Disculpen que se me corrió todo. No, no pasa nada. Yo estoy en el trabajo, igual hoy está tranquilo, así que no viene Ah, nadie. mejor así, entonces, que siga tranquilo. Eh,
Estoy buscando esos con feste preposición. A ver si los encuentro acá y si no, no las voy a demorar. Si no, vamos a ver otra cosa. Igual lo tengo que tener en la mano. Si no, igual lo Porque, puedes subir ¿saben por al qué grupo. les quería mostrar eso? Para que vean qué pasa en algunos casos con ciertas preposiciones que intervienen. Como con el Meet, Por ejemplo, con el meet, claro. Con el que meet, ese es con el el único que me phone. queda. Bueno, ¿cuál Yo es el veo un meet, Meet, phone, naj? digo, sé Dativo. que no importa lo que sea, ya sabe que es dativo. Claro, claro. Bueno, eso ayuda un montón. Eso ayuda un montón. No puedo creer que no encuentro el cuadrito ese. Eh, segundo, que lo tengo que encontrar. Cuando uno quiere buscar algo apurado, peor todavía. A ver. No, no lo puedo creer, no lo encuentro. Bueno, no importa, vamos a ver otra cosa, porque acá no se trata de demorarlas. Así que igual les voy contando un poco, ¿sí? Por ejemplo, se los cuento yo mientras voy buscando otro tema. En ese texto, a mí me gusta mucho el texto porque está lleno de ejemplos, ¿sí? Se ven esos verbos que están ataditos a una preposición específica y que a veces, ¿qué pasa? Cambian, difieren del español, ¿sí? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con un eh, Ich ärgere mich, yo me hago problema o me enojo, über, ¿sí? Por. O el típico, ich kümmere mich um. ¿Lo escucharon alguna vez ese? Ich kümmere mich um. Y ahora les voy a dar más fáciles, ¿eh? Ahora les voy a mencionar más fáciles. No. Bueno, ich kümmere mich es yo me ocupo o me preocupo, ocupo en el sentido de o cuidar o atender una cuestión. Ich kümmere mich por ejemplo, die Kinder, yo me ocupo de los niños, ¿sí? Y en ese caso tenemos un ejemplo de acusativo. Ich kümmere mich dich, me ocupo de ti. Un ejemplo que les puede resultar fácil, también con feste preposición, es ich träume von. En alemán se dice yo sueño de, no se dice yo sueño con, ¿sí? Ich träume von meinem Urlaub, sueño con mis vacaciones. Y ven cómo ahí la preposición nos está facilitando la declinación, ¿sí? Después, otro ejemplo. Ich interessiere mich für. En ese caso, hay algunos de estos verbos con preposición que son fáciles porque nos coinciden con el español. Y hay otros que hay que atender un poquito más porque la preposición nada que ver. O sea, al decir yo sueño de, en lugar de decir yo sueño con, es algo que hay que aprendérselo porque cambia y después yo no puedo decir yo sueño con. Si yo digo ich träume mit, No se estaría mal, entiende. nada más. Casi se interpretaría que estás soñando junto con otra persona. Ah, No, o sea, digo mira, una pavada, pero a mí me suena tiene, así, sí, ¿sí? tiene lógica. Pero ich träume von. Yo sueño de tal cosa o tal otra, ¿sí? Ich interessiere mich für. Y ahí sí, ¿sí? En ese caso tengo un acusativo. Me intereso por esto, por aquello, ¿sí? Entonces, esos verbos con preposiciones fijas también sirven para practicar esto.
yo lo sigo buscando acá. Tan fácil lo venía encontrando el texto ese. A ver. Otra vez. Otro intento de encontrarlo. Aparte yo estoy chicato. Ich benötige Brille. Ich brauche Brille. Dringend. Urgente. Bueno, después hay otros temas que sí. Acá lo tengo, acá lo encontré. Y lo van a ver más claramente. Lo ven, 56 del libro. Paciencia, que ya lo tengo por acá. Pero si decía 56 el libro. Ah, no. Ya sé. Me estoy yendo porque... Acá está. Ahí lo encontré. Entre que es chiquitito el cuadrito este, pero está muy interesante, por eso se los quería mostrar. Porque tengo 80.000, claro, encima lo tengo en 86% y... Bueno, a ver, díganme si lo ven. Sí. Sí, lo voy a agrandar un poquito más, porque da para agrandarlo un poco más. Ahí lo ven bien, ¿no? Ya. Bueno, ¿por qué les quería mostrar esto? Porque por un lado voy a tener ejemplos, ¿sí?, de estos verbos con preposiciones, ¿sí?, que van a declinar, ojo, porque el auf declina de una u otra manera, ¿sí? El warten auf yo tengo que aprender que va a declinar en acusativo, pero con auf tengo que tener cuidado. En cambio con von no. Con von yo ya sé que no puede fallar, ¿sí? Ich träume von dem Mann, dem Kind. Ahora, yendo a lo que les contaba, yo voy a marcar esto rapidito. Acá hay algunos verbos marcados. Ich denke oft an, ¿sí? Pienso en. Bueno, este es un caso de un verbo que también, o sea, aplicaría la regla de la que hablábamos. Pues pienso en algo, pienso en ti, dice en este caso, ¿sí? Muy bien, acusativo. Ich denke oft an dich. Träumst du, ay, perdón, tengo la garganta. Träumst du immer noch jede Nacht von deinen Prüfungen? Dativo. Von, ¿sí? Träumen von. Träumen von. Deinen, porque es plural. Acuérdense de que en dativo el plural declina. Todo cambia en dativo. Ich hoffe, du bist zufrieden mit. Fácil, tengo mit. Ya me solucionó todo el asunto. Zufrieden sein es estar conforme, satisfecho, ¿sí? También, verbo que va atado a este mit. Yo estoy conforme con, concuerda con el español, no importa. Acordárselo. Mit dem Ergebnis. Und ärgerst dich, sich ärgern, ¿sí? Hacerse mala sangre, digamos, enojarse. Über, acusativo, deinen Professor. ¿Sí? Entonces un montón acá. Hast du mal wieder Lust auf etwas Bewegung? Otro más. Lust auf haben. Ich habe Lust auf. Este hay que aprendérselo también, porque nada que ver con el español. No digo tengo ganas de. Ich habe Lust auf.
No digo que tengan que aprenderse todos, pero sí pegarles Los que un más te gustan. vistacito los que más se usan, y estos se usan mucho. Porque, por ejemplo, el warten auf se usa un montón. Ich warte auf dich. ¿Sí? Ok. Ich treffe mich. Reflexivo es este. Ich treffe mich am Samstag mit. Me encuentro con. Facilísimo. Porque este sí concuerda con el español. ¿Mm? Gestern habe ich lange mit Katrin gesprochen. Bueno, hablé con. Fácil también. Ich habe mich mit ihr. ¿Sí? Verabredet. Sich verabreden mit. Esto de. Es reflexivo también. Es como citarse con alguien. Sí. Citarse de hacer una cita. ¿Sí? Yeah. Sí. ¿Lo conocían este? No me acordaba. Bueno, ojo porque es lo de acordar algo, ¿sí? O sea, lo de acordar no de recordar, sino lo de programar algo, ¿sí? Muy bien. Por eso acabo de explicar que quedaron en encontrarse, quedé con fulano wir gehen eine Kleinigkeit essen. Vamos a comer una pequeñez. Möchtest du mitkommen? Bueno, este es un verbo con preposición, pero también es muy, muy fácil. ¿Sí? Acompañarnos, mitkommen. Du hast dich in letzter Zeit, y acá tienen el ejemplo que les decía. Sich kümmern, ¿sí? Porque dice, du hast dich in letzter Zeit, en el último tiempo, kaum, apenas, deine Freundinnen gekümmert. ¿Sí? No te ocupaste de tus amigas, no te preocupaste, ocupaste de tus amigas. Y le dice, auch Sandra hat sich schon über dich beschwert. Sich über etwas reflexivo, ¿no? Beschweren, quejarse, sich beschweren, ich beschwere mich über. ¿Sí? Yo me quejo, nosotros diríamos de, pero acá cambia, es über, y hay acusativo. Bueno, con mit, bitte, y acá tenemos el ich warte auf, deine Antwort, acusativo. Und freue mich auf dich, acusativo. Me alegro por ti. ¿Sí? A ver qué voy a ir con ustedes. Bueno, ¿qué les pareció ¿sí? Mucho, ¿no? O sea, hay un montón de estos verbos con preposiciones específicas, pero si ven el textito, también le van a encontrar cierta lógica a la declinación, le van a encontrar su razón de ser a la declinación, ¿sí? Porque cualquiera, yo te espero ¿a quién? A ti. Cuando está diciendo yo me alegro, no es a ver, si se está alegrando por la otra persona directamente, no por algo, sino me alegro por ti directamente. ¿Sí? Ich freue mich auf dich. Bueno, y los que rompen todo son, como dijimos, rompen todas las reglas, el mit, ¿sí? El von. Ahí ya tenemos que atender a la preposición. Ich ärgere mich über, claro, me enojo por tal persona, directamente. Über den Professor, ¿sí? Igual creo que über, si mal no lo recuerdo, fíjense que ni yo me acuerdo todas las preposiciones, que yo tendría que ver el cuadrito también. No se van a pensar que hacer todas de memoria, no. Y de oído mayormente. No, olvídense, no me las voy a acordar jamás. Capaz lo saco y por ahí se me decía über dich, über, claro, y diciéndolo me sale bien y capaz hago el razonamiento inverso, digo acá, esta über, acusativo. Pero no me acuerdo de todas. Estaría mintiendo si dijera, sí me acuerdo de algunas en dativa, algunas en acusativo, sí. O sea, las típicas von, mit, nach, aus, ¿ah? Después acusativo, Yo me acuerdo todo. über, ¿sí? Bueno, Pero es un tema.
Si se lo llegan a acordar, mejor. Las voy a felicitar porque yo no me lo acuerdo. Bueno, la cuestión esta de cómo razonar más o menos las declinaciones, un poco se refrescó. Sí. Bueno, hay que trabajarlo, nada más. Despacito, ir buscando ejemplos y pensarlo, trabajarlo. Buscar justamente mi consejo cuando leen algo, un texto, analizarlo, hacer este análisis así. De, ¿por qué esto está así? Poner a prueba toda esta lógica. ¿Sí? Ok. Así que tranqui, no se preocupen. Las declinaciones son complicadas. ¿Sí? Son complicadas, o sea, complicadas, a ver. Son un nudito ahí. Después se facilita todo el alemán. El alemán después se vuelve más fácil, ¿eh? El alemán después. Después también a ver, como que riman. A Sí, ponerle muchas sí. Deinen Prüfungen, no Claro, sé. esa sonoridad. Esto les iba a contar yo y ya las dejo en 2 minutitos. Yo conocí Sí. un muchacho, fíjense lo importante que es el oído. Un argentino que estuvo allá en Alemania. Les dije, yo estuve allá 6 años, estuve en total en Alemania. Y Ah, allá conocí a un argentino que era músico, muy buen guitarrista, concertista, excelente. Tal es así que fue, hizo una prueba en la universidad de ahí de Hannover y quedó de profesor de música. Él ahí estudia en conservatorio acá. Imagínense que para ir a hacer una prueba y que lo dejen directamente de profe de música, él no hablaba alemán. En 6 meses lo aprendió. ¡qué ¿Por genio! qué? Sí. ¿Por qué? No Por porque oídos, haya hecho un ¿no? estudio exhaustivo de la gramática, por oído. No. Fíjense lo importante que es el oído. Él tenía un oído musical, su oído tan desarrollado, pero tan desarrollado, ¿sí? Que él por sonido lo aprendió. Y en 6 meses hablaba, no les digo que tuviera el re vocabulario, pero hablaba muy bien, pronunciaba muy bien, hablaba muy bien. Hablaba fluido por lo menos. A los 6 meses de estar, 6 meses, fue, hizo la prueba en la universidad, le tomaron y lo dejaron de profe de música. Qué genio. ¿Sí? Qué bonito. Así que el oído, chicas, ¿sí? A veces los niños aprenden por oído, no se ponen a analizar la gramática, aprenden más rápido que cualquiera de nosotros. Totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Tranqui. Pero Bueno, como que no me estaría funcionando. nada, poquito a poquito. Es todo un Todo ejercicio. igual. ¿Sí? Bueno, las dejo que después un ratito voy a tener otra clase y voy a buscar de mandarles cosas. ¿Sí? Así refuerzan. ¿Sí? Cualquier cosita me escriben. ¿Ok? Perfecto. Bueno, wir Gracias. sehen uns. Tschüss. Justo. Schönes Wochenende. Adiós. Tschüss. Tschüss. Tú, Gaby.